relacionadas al área de la sanidad acuícola, co-supervisor de estudiantes de maestría y doctorado en México y Reino Unido, ponente en más de 10 congresos internacionales en países como Alemania, Bélgica, Canadá, Vietnam, Tailandia, España, Ghana, Chile, Reino Unido y Filipinas. Además es miembro de diversas sociedades internacionales como la Association of Fish Pathology y la American Society of Microbiology. En México ha trabajado como médico veterinario especialista en el área de la sanidad acuícola en empresas productoras de peces marinos, tilapia y trucha. Y actualmente es Aquaculture Business Manager por la empresa Railway Biologicals Limited en Inglaterra y es parte del corporativo francés Civac Santé Animal. Doctor, bienvenido. Estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros y bueno, esperemos que sea una plática que a todos nos interese, desde luego así será. Y bueno, le damos la bienvenida por parte de la asociación y de todos los presentes. Un aplauso para usted. Gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que hicieron posible que estuviéramos aquí. Voy a comenzar con la plática. Es una plática que me solicitaron que fuera de aproximadamente entre 60 y 70 minutos. Entonces, yo creo que será conveniente que hagamos un par de pausas al trayecto de la presentación. Primero voy a empezar a hablar acerca de algunos conceptos básicos en el área de sanidad acuática. Después vamos a revisar las diferentes patógenos virales que son relevantes para el área de la tilapicultura. Y después al final vamos a revisar un caso que me tocó a mí atender sobre una enfermedad emergente viral en tilapia en África. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la revisión de estos conceptos básicos para poder después ir progresando con lo que es la plática. Entonces, retomar lo que es el concepto de salud, sobre todo en la parte acuícola, que pues sí difiere algo de lo que es lo que normalmente conceptualizamos en la cuestión de sanidad animal terrestre. Es importante entender que la prevención de enfermedades siempre debe estar basada en acciones que contemplen la interacción entre hospederos, patógenos y ambientes. Entonces, no olvidemos que esta es una triada fundamental, que es la interacción de estos tres agentes los que nos va a determinar que se esté presentando un estado de salud o homeostasis o la ruptura del equilibrio de este y un estado de enfermedad. Entonces, para nuestro caso, podemos considerar, bueno, en la tilapia desde luego sería el hospedero o el organismo susceptible de la enfermedad. Y también podemos considerar o clasificar, perdón, a los patógenos como bacterias, virus, parásitos y hongos. Esto es para englobarlo de una manera práctica y que se pueda entender. Y desde luego que lo que nos atañe el día de hoy, que es la sanidad acuícola, pues el medio es el agua, ¿no? Eso es una situación que normalmente complica bastante más porque a diferencia de los animales terrestres, no tenemos un gran control en la mayoría de los casos sobre lo que podemos hacer cuando estamos cultivando esos organismos en el agua. Generalmente los ponemos a crecer en ríos, en embalses o en el mismo mar y realmente lo que podamos hacer para mejorar la calidad del agua, pues a veces que la manera en la que estos organismos se conducen es pues básicamente esta agua es una extensión de su organismo, ¿no? Entonces es muy importante que esta agua tenga las mejores condiciones para que ellos puedan crecer de una manera adecuada. En cuanto a los patógenos, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, hay que entender que normalmente se encuentran presentes en el ambiente, sobre todo si estamos hablando de ambientes acuícolas. No podemos hacer mucho para quitarlos de ahí, ellos viven ahí. Entonces tenemos que pensar más bien en dónde estamos metiendo nosotros o qué organismos estamos metiendo a estos ambientes, ¿no? Porque se va a dar esta interacción entre los tres elementos y es muy importante que se contemple desde el principio
para hacer una planeación correcta. Entonces, por eso dice aquí que la prevención de enfermedades debe estar basada en acciones que contemplen esas interacciones que vamos a tener, ¿no? Es decir, conocer de antemano a dónde voy a meter a mis organismos, conocer la microbiota de esos lugares, conocer qué bacterias puede haber, qué virus puede haber, eh, qué hongos puede haber y qué parásitos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo se pueden clasificar estos patógenos. Es posible clasificarlos en patógenos primarios, secundarios y oportunistas. Para entender esto, los patógenos primarios serían aquellos responsables de causar la enfermedad o responsables de romper ese equilibrio en el cual se encuentra el estado de salud de los organismos. Los secundarios son aquellos que van acompañando a los patógenos primarios. Eso quiere decir que causan la enfermedad también, son responsables de la enfermedad, pero en un segundo grado. Van haciendo una compañía. Y los oportunistas a veces pueden comportarse como secundarios o simplemente acabar con el animal cuando ya está afectado por patógenos primarios y secundarios. Entonces, nuevamente, cómo se comporta uno u otro va a depender mucho de estas interacciones. A veces podemos considerar un Streptococcus como un patógeno primario de la tilapia, a veces lo podemos considerar como un secundario si es que hay un virus de la tilapia del lago. Entonces, ese orden puede variar dependiendo, desde luego, de todas estas circunstancias que acabamos de revisar, que es la interacción entre los tres agentes, ¿no? Y también otra forma de entender o de clasificar a estos patógenos, que también es muy recurrida, es la clasificación intracelular exclusivo, que principalmente abarca los virus y algunas bacterias. El facultativo intracelular, que son la mayoría de las bacterias, son bacterias que pueden vivir dentro y fuera de las células de los organismos. Muchas ocasiones pasan un tiempo en las células para replicarse o llevar a cabo alguna función y luego salen de las células para seguir con su ciclo de vida. Y los exclusivos extracelulares, que pudieran ser, por ejemplo, los ectoparásitos o algunas otras bacterias que no requieren completar parte de su ciclo de vida dentro de las células de los peces. Entonces, mire, ya tenemos aquí una clasificación por su orden de relevancia, otra clasificación por su forma de interactuar con las células del huésped. Y también me gustaría repasar por último estos conceptos, qué es la infectividad, qué es la patogenicidad y qué es la virulencia. La efectividad es la capacidad que tiene un microorganismo de entrar al huésped o de infectarlo. Es decir, puede ser que un patógeno esté dentro de un organismo, pero no esté causando enfermedad. Entonces, de esta manera podemos tener peces infectados, pero que no están dando ningún cuadro de enfermedad. La patogenicidad es la capacidad de esos microorganismos de causar la enfermedad. Entonces, puede ser que un patógeno ya haya infectado y tenga una gran capacidad de patogenicidad y entonces va a causar va a tener esa habilidad de causar la enfermedad. Y la virulencia es la manera en la que podemos medir el grado de patogenicidad. Mientras más virulento es un microorganismo, pues tiene más capacidad de causar enfermedad. Y aquí les pongo unos ejemplos en las fotografías. Tenemos el lado izquierdo. Esta es una micrografía tomada con microscopio electrónico de un iridovirus que afecta a la tilapia, lo vamos a ver más adelante. Y del lado derecho del virus de la tilapia del lago. Son dos ejemplos muy importantes de virus emergentes en tilapia. Y abajo tenemos una fotografía o micrografía de Francisella, que es un patógeno facultativo, es decir, que vive dentro y fuera de las células. Y a la derecha otra micrografía de Streptococcus en un intestino de tilapia. ¿Y por qué me gusta poner esta imagen? Porque va muy relacionado con lo que estábamos hablando de la capacidad de entrar a las células o de causar enfermedad. Muchas veces podemos tener bacterias que estén presentes ahí y que no estén causando realmente una enfermedad. Sin embargo, cuando se rompe el equilibrio de la homeostasis, esas bacterias pueden entonces ahora sí colonizar el intestino o colonizar la célula, entrar y causar una enfermedad del organismo. Entonces, este Streptococcus, por ejemplo, o esta bacteria que está aquí, de momento podríamos decir que infectó al pez. Está ahí presente el intestino, en la mucosa epitelial, pero no ha entrado aún a las células, no ha causado una enfermedad. Entonces, esa bacteria posiblemente tiene una gran capacidad de patogenicidad, de virulencia, pero mientras el ambiente alrededor, el agua y otros parámetros propios de los peces y del ambiente se mantengan en equilibrio, esa bacteria no va a decidir a dar el salto a entrar
y causar enfermedad. ¿Cuáles son esos factores que se pueden considerar? Pues, por ejemplo, en los peces, la especie, la edad, la población en la que está, su estado nutricional, el tipo de cultivo que tenemos, como ya decíamos en los patógenos, pues su efectividad, su patogenicidad, su virulencia. En el ambiente, pues muy claramente el oxígeno, el pH, la dureza del agua, etcétera. Entonces, determinantes para que esta bacteria decida entrar o no entrar, o causar enfermedad o no, que son facultativos, perdón, intracelulares obligados, ejemplos ya reales con fotos de bacterias reales que afectan a la tilapia. Y por último hablábamos de los oportunistas. Aquí, por ejemplo, sería esta enfermedad que está causada por un hongo. Entonces, normalmente desde mi perspectiva, la presencia de hongos y parásitos, como les decía, es constante en el agua, no los podemos quitar de ahí y son, desde mi perspectiva, generalmente son oportunistas. Rara vez llegan a ser patógenos secundarios. En mi experiencia, realmente para que estos organismos causen un problema, prácticas en los primarios y se suben al pobre pez cuando ya está bastante dañado con otros patógenos, como las bacterias y los virus. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo de la saprolegnosis, un ejemplo de fungal, y otros parásitos, por ejemplo, la tricodina, que se encuentra normalmente en las branquias de las tilapias, y por ejemplo, el piojo de la tilapia también. Son parásitos que, como les digo, normalmente se pueden tratar fácilmente, por decirlo de alguna forma, con baños de sal o con baños de algún otro químico y no representan un mayor problema. Es muy raro, solamente cuando realmente la práctica de producción está muy mal, es cuando llegan a causar problema. Y los últimos dos conceptos que me gustaría tocar sería el de microbioma y patobioma. El microbioma pues viene siendo toda la presencia de la microbiota, sería toda la presencia de microorganismos en una determinada región, por ejemplo las branquias, todos los virus y las bacterias que estén presentes en esas branquias, que como les decía pueden estar en equilibrio sin causar ninguna enfermedad, esos son parte del microbioma de la branquia. Igual pueden presentarse en los intestinos, pueden ser parte del microbioma del intestino. Y el patobioma es esa parte del microbioma que va a tener la capacidad de causar la enfermedad. Y luego ya podemos hablar también esa es la microbiota y luego ya el microbioma es cuando nos referimos a la parte de las secuencias genéticas de esos patógenos. Entonces, ahora últimamente se hacen muchos estudios de metagenómica en los cuales cortamos un pedacito de branquia o un pedazo de intestino, secuenciamos todo el DNA que hay ahí o RNA y investigamos todas las bacterias que pueda haber ahí, tanto cultivables como no cultivables, y eso se le llama como microbioma, es decir, es la parte genética de la microbiota. Y el patobioma, pues son todos los patógenos que se puedan secuenciar de una muestra de microbiota. Y finalmente, también es importante recalcar que para que un patógeno pueda realmente ser identificado como la causa de la enfermedad, como el patógeno primario o secundario, hay que tratar de cumplir los postulados de Koch, que nos dicen que el patógeno se debe de aislar del organismo, se debe de crecer, se debe de purificar, se debe de volver a inocular el organismo y eso debe de replicar los signos clínicos que se observaron durante la infección natural. Y de esa manera, entonces, sí ya podemos estar comprobando que estamos frente a un patógeno real, ¿no? Bueno, esa era aquí por último esta báscula que nos indica que están en un perfecto equilibrio y si se rompe, pues se causa primeramente la infección y posteriormente se puede llegar al estado de enfermedad. Después de haber revisado esos conceptos, vamos rápidamente. Los parásitos y los hongos, ya lo mencioné, normalmente son poco frecuentes. Hay que tener cuidado con los parásitos, en el caso de la tilapia, porque aunque son poco frecuentes en comparación con las bacterias y los virus, hay que tener precaución porque algunos de ellos pueden causar zoonosis, es decir, enfermedad en los humanos, sobre todo por un mal manejo perdón, por una mala cocción a la hora de la preparación de los alimentos o por un manejo inadecuado de los organismos en su proceso. Eh, Les decía, son externos y son controlados de manera relativamente práctica, ¿no? Hasta ahora no hay vacunas para parásitos en peces
Los hongos ya también lo mencionamos, siempre están presentes en el ambiente, se vuelven un problema secundario en peces inmunosuprimidos que ya fueron afectados por bacterias y virus. Y bueno, las bacterias es así, son el principal problema ahí, pues son la resistencia a antibióticos, ¿no? Por lo tanto, se prefiere siempre la estimulación por vacunación. Y bueno, ya lo que nos atañe el día de hoy, que son los virus, esos pues no se pueden tratar con antibiótico, como ustedes sabrán, porque pues no son susceptibles a estos tratamientos y realmente son difíciles de controlar. Eh, Aquí hay una lista de patógenos bacterianos que ya hemos revisado en recientes pláticas. Simplemente se las dejo ahí por los que aquellos que no han visto alguna de mis pláticas anteriores. Les dejo los que son patógenos ya ampliamente reconocidos, algunos que se considera que son, no se sabía si son, se tiene que cumplir los postulados de Koch. Recientemente para Klebsiella se cumplieron en Brasil, y bueno, algunos intracelulares, ¿no? Esas listas se las dejo ahí, nada más meramente como información. Y ahora sí, patógenos virales, aquí les pongo la lista de los principales, ¿no? Los que vamos a revisar. El TILB, que es un virus que últimamente está muy de moda en el cultivo de tilapia a nivel internacional. Me comenta por ahí el biólogo Germán que no se ve la presentación. No sé si la están viendo. Sí, ya, yo ya la puedo ver. ¿Sí la pueden ver? Sí, 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 la podemos ver. Ok. Entonces les decía, el TILB es como el virus que está más o menos de moda o lleva unos 5 o 7 años de moda. El ISKNB, que es el que está surgiendo ahorita. Vamos a hablar también sobre la relación entre el ISKNB y los iridovirus. El IPN, que es un virus de las truchas, principalmente reconocido como virus de trucha. El betanodavirus, que es un virus ampliamente presente en muchísimas especies de peces, en tilapia también. El herpes virus de la tilapia y los vamos a ir desglosando. Antes de entrar a eso, voy a hacer un poquito de énfasis también en lo que es el diagnóstico, porque en la cuestión de virus, obviamente el aislamiento del virus es más complicado que el de las bacterias. Por lo tanto, nuestras herramientas básicas para poder identificar eso es algo que me preguntan mucho, ¿cómo sé si tengo un virus en mi granja? O qué tipo de virus es. Lo que pretendo con estas próximas 5 o 6 diapositivas, pues es más o menos informar a la audiencia de cómo pueden ustedes orientar su diagnóstico en sus granjas, o si es que están trabajando para una granja, hacia el diagnóstico, hacia la identificación de agentes virales. Entonces, el diagnóstico integral nos dice que hay que cubrir la historia clínica o la anamnesis de la granja, hay que conocerla, hay que observar en campo el comportamiento de los organismos, hay que complementar con un diagnóstico histopatológico o iniciar principalmente con un diagnóstico histopatológico. Hay que hacer un diagnóstico microbiológico que generalmente busque el aislamiento de los agentes y, perdón, reafirmar con un diagnóstico molecular. Y de hacer posible, como ya lo habíamos mencionado antes, pues cumplir con los postulados de Koch. La primera parte, pues es fundamental. Hay que tener al personal capacitado en granja para identificar cuando los brotes están ocurriendo, cuando las mortalidades empiezan a presentarse, poder llevar a cabo una detección temprana. En algunas granjas podrás tener buzos capacitados con cámaras, cámaras estacionarias al fondo, robots que estén nadando con las cámaras, muchos sistemas de monitoreo. En algunas ocasiones, en algunas otras granjas no será así. Si es el personal que está al frente, hay que tenerlo capacitado para que pueda reconocer desde etapas tempranas cuando algo ya no está siendo normal en cuanto al comportamiento. Hay que entrenarlos para que sepan identificar las lesiones a manera en las necropsias, o al menos si no es una necropsia como tal, en los daños que le llamamos gross pathology, o las lesiones las que se pueden observar a simple vista, es decir, que conozcan lo que es un riñón normal, por ejemplo, que puedan reconocer lo que es un riñón que está ya agrandado, hemorrágico, o un vaso que presenta una coloración diferente, que quizá está anémico, etcétera, ¿no? Un riñón craneal que también está agrandado y hemorrágico, o un corazón que de plano tiene ya una muy mala facha. Entonces, la idea con esto, quiero decir que se capacite a la gente que está en granja para que pueda al menos reconocer cuando las mortalidades están
presentándose los cambios a simple vista que se están dando en los peces. También hay que tener capacitación de la gente que está ya en un sistema, en un servicio de sanidad ya más específico, es decir, veterinarios o otros profesionales de la salud o los comités de sanidad, etcétera, para que puedan tomar las muestras. Y esto es muy importante porque del poder tomar las muestras va a derivarse que se pueda llevar a cabo un diagnóstico de estas enfermedades virales de manera temprana y adecuada. Les pongo aquí, esta es una guía rápida de muestreo para el diagnóstico de enfermedades en peces. Está elaborada por un colega que se llama Jerome, que trabaja para WorldFish. Ellos lo acaban de presentar hace no mucho tiempo, como 6 meses. Y bueno, son varios, digamos, manuales. Como les decía, puedes ocuparlo para tomar muestras de sangre, para bacteriología, para diagnóstico molecular, para histología, que este es muy importante para nosotros el día de hoy porque va a ser nuestra primera guía sobre el diagnóstico de las enfermedades virales. Y bueno, también para hacer las medidas en fresco en las granjas, etcétera. Simplemente también cómo hacer la necropsia. Entonces aquí les dejo todos los vínculos para que bajen y descarguen estos manuales y los comiencen a utilizar o se los pongan al alcance de la gente que estará responsable de tomar estas muestras. Es muy importante también tener siempre en mente el bienestar animal, si se van a tomar las muestras, que los organismos sean sacrificados, eutanasiados de la mejor manera, que se cumpla con medidas de asepsia para no contaminar nuestras muestras, en fin, ¿no? Los principios básicos de muestreo. Y bueno, eso es en cuanto a necropsias y toma de muestras. Lo más importante, yo les digo ahora para las cuestiones de las virosis, es tomar las muestras de histopatología, ya que otras técnicas como las técnicas moleculares no siempre están disponibles a nivel de granja. Pero tener un buen protocolo para tomar esas muestras para histopatología y fijarlas es muy importante. Para esto van a requerir formalina neutral o bufetada al 10%, que se puede comprar ya de manera comercial preparada. Hay que tener precaución en el manejo de esta formalina porque puede llegar a ser tóxica. Hay algunos reportes que dicen que puede ser carcinogénica. Entonces, manejarla siempre con sus precauciones, con guantes, con mascarilla, para licotar los frascos y que la maneje el profesional de la salud. Esta formalina lo que nos va a hacer, nos va a permitir tomar una foto de los tejidos en ese momento, fijarlos y después mandarlos a un laboratorio para que el laboratorio las procese y los ponga más o menos como pueden ver en estas fotos, en laminillas, y de esa manera pueda llegar a los ojos de un patólogo y el patólogo pueda reconocer lesiones que sean indicativas, en este caso, de afecciones por virus. Entonces, lo que necesitamos tener en granja, pues es el material para fijar las muestras y la técnica para tomar las muestras. Es muy importante que estas muestras se fijen en los minutos más cercanos al posteriores a la necropsia, porque empiezan a ocurrir procesos de autólisis. Entonces, en cuanto se sacrifica el animal, se toma el pedacito de tejido y se fija. Ya cuando lean los protocolos de muestreo, ahí vienen las relaciones que se tiene que tener. Normalmente son de 5 o de 10 a 1 de volumen, pero para que se den una idea, los pedacitos de tejido terminan poniéndose en unos cassettes como estos, en donde se fijan se mezclan se hidratan y deshidratan con varias soluciones de alcohol y luego se fijan en parafina y a partir de esa fijación se pueden hacer cortes muy delgaditos que ya se ponen en laminitas como estas y luego ya se pueden teñir y eso ya se puede observar por un patólogo. Entonces, aquí en México, bueno, les pongo 2 ejemplos de laboratorios que se dedican a hacer esto. Lo importante es que ustedes puedan fijar la muestra del momento adecuado, de la manera adecuada, y una vez que logran eso, ya, se la pueden mandar al día siguiente al laboratorio y ellos se encargarán de hacer todo el procesamiento y el análisis. Ahora en día ya una vez que se tiene la laminilla con la tecnología que hay, ya cualquier patólogo en el mundo la puede ver. Lo importante es que se fije bien para que el laboratorio la procese, la ponga en la laminilla y esa imagen ya se puede mandar digitalmente a cualquier parte. Entonces, realmente todo el proceso lo que busca es que tengamos esa imagen de ese daño tisular. Entonces, por eso es que es muy importante, porque en el caso de los virus sí nos va a dar una indicación de que si realmente tenemos un virus o no. Buscar el aislamiento del patógeno es complicado en el caso de los virus. Se requiere de cultivo celular y de células especializadas que permitan aislar estos virus de los peces. Este,
Ahí les pongo dos ejemplos de laboratorios en México, uno en Mazatlán y otro en Toluca, Estado de México, colegas con los que he trabajado, que tienen la capacidad de llevar a cabo estos aislamientos, pero realmente les comento, es difícil. De nueva cuenta, lo que pueden ustedes tratar de tener al alcance es quizá el cultivo, el medio de cultivo para preservar muestras y tratar de aislarlas. Normalmente el aislamiento se lleva a cabo una vez que ya está confirmada la presencia del virus de manera molecular al menos. Lo que sí pueden tener, que es muy importante que se tenga a nivel de granja, son estos dos, el etanol al 70% o 90% de etanol absoluto y el RNA later. Esto que es, estas son unas soluciones que nos van a permitir fijar de nueva cuenta pedacitos de tejido para posteriormente extraer de esos tejidos los ácidos nucleicos que se van a ocupar como base de una técnica que se llama PCR, que es para la identificación molecular, es decir, la identificación casi confirmatoria de que está el virus ahí y qué virus es. Entonces, de nueva cuenta, estos se pueden ya comprar de manera comercial ya preparados, se tienen que tener ya a la mano para que en cuanto esté el organismo muriéndose, se tome un pedacito de tejido y se pueda fijar. Y ya después puedes mandarlo para que extraigan los ácidos nucleicos. El RNA later se ocupa principalmente para los virus de tipo RNA y el etanol para los virus de DNA, ¿no? Aunque hay algunas técnicas de extracción que te permiten trabajar con tejidos fijados en ambos, pero se prefiere siempre que se haga de esa manera. Eh, Hay varios laboratorios que pueden llevar a cabo el diagnóstico molecular. Aquí les pongo dos. De nueva cuenta, lo importante es que ustedes logren fijar esa muestra y que la puedan mandar. Ya el laboratorio se encargará de extraer los ácidos nucleicos y de correr la prueba adecuada. Y como les había mencionado anteriormente, yo manejo mucho esta que es una PCR recreativa o en tiempo real en campo, que es un aparatito muy pequeño, como el tamaño de una bocina. Aquí lo pueden ver comparado con un estetoscopio, el cual te permite pues trabajar a nivel de granja realmente, hacer análisis de cuantificación e identificación de virus. En este caso es un ejemplo que estuvimos trabajando en Perú con el virus de la tilapia del lago. Les comento que es como el tamaño de una bocina. Ustedes pueden poner aquí sus tubitos ya con los ácidos nucleicos extraídos y la ventaja es que ya viene todo preparado, solamente tienes que comprar el kit y con este kit te permite correr tu prueba y identificar si el virus está presente o no e inclusive cuantificar. Trae estándares ya para poder cuantificar cuántas copias de ese gen están presentes en la muestra que procesaste. Te digo, lo puedes hacer a nivel de granja fácilmente, no tienes que estar en un laboratorio y es muy práctico. Bueno, ahora vamos ya que hemos cubierto ese punto, ya vamos a entrar a la parte de la estructura y morfología de los virus. Es solamente un repaso muy rápido. Algunos de los componentes de los virus, pues es el genoma, como ya he mencionado, hay algunos virus que van a tener un genoma de DNA, otros de RNA, algunos quizás con dos cadenas, otros con una cadena. Algunos virus van a presentar una cápside protegiendo ese genoma y otros virus tendrán una envoltura que protege, que es decir, la que le da la forma al virus. Hay virus de forma icosaédrica, que son la mayoría de los que vamos a ver el día de hoy. Hay algunos que son filamentosos y hay algunos que son la mezcla de ambos, que tienen cabeza y cola, que se conocen como fagos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar principalmente a icosaédricos, tanto de DNA como de RNA en nuestra plática del día de hoy. Y vamos a arrancar con el primero, que es el virus de la necrosis pancreática infecciosa. Este es un virus que normalmente siempre se conoce como un virus de salmónidos. He dado un par de pláticas aquí en México sobre este virus para trucha. De hecho, estamos trabajando en CONASA sobre el desarrollo de una legislación para el control o erradicación de este virus en trucha. Es un virus que tiene varias proteínas importantes. Aquí les pongo un diagrama de este virus. Tiene un tamaño de 60 nanómetros. Es un virus de doble cadena, de dos segmentos, perdón, el segmento A y el segmento B. Y estas proteínas pues, son las responsables de causar la enfermedad. O bueno, si se ocupa como vacuna de causar la inmunogenicidad. La proteína BP2 es la principal y se encuentra en la superficie del virus. Tiene esta forma hexagonal, ¿no?
icosaédrica, cuando ya se ve en tercera dimensión. Aquí está un diagramita y aquí ya está un modelo en tercera dimensión en el cual se modela que, bueno, las proteínas se acomodan de diferentes formas. La proteína BP2 queda aquí hasta arriba, es un acercamiento. Y aquí, por ejemplo, se calcula que todos estos puntitos rojos están implicados en que el virus se adapte, por ejemplo, al cultivo celular o que sea capaz de causar la enfermedad a los peces, etcétera, o que sea capaz de inmunogenizar cuando se ocupa como vacuna. Por eso es que en este caso, o hacer una vacuna con el virus completo inactivado podría permitir la inmunogenicidad. Entonces, este virus, bueno, como les he comentado, normalmente se ha reportado siempre en salmónidos, pero hay algunos reportes en tilapia y eso casi no se sabe mucho. En 1981 fue la primera vez que un virus de una cepa de este virus se logró aislar de tilapia mozambica. Entonces, esto fue un descubrimiento en el 81, posteriormente en el 87, ya con el aislamiento, se pudieron completar los postulados de Koch y se observó que había hasta 25% de mortalidad en las tilapias. Entonces, este laboratorio que primero lo descubrió, eh, después primero lo aisló, perdón, en el 81, varios años después, pudieron comprobar que realmente era un agente patogénico para las tilapias, ¿no? Eso fue en los años 80. Ya después, recientemente en 2018, se observó que en el cultivo en Kenia había cultivo de trucha en la parte alta de las montañas y en la parte baja, ya llegando a la costa donde se cultivaba tilapia, esta trucha había llegado desde Europa, se encontraba la presencia de este virus. Entonces, este virus, a pesar de que aquí no estaba causando en sí la enfermedad eh, como tal, estaba causando la infección de los peces. Entonces, se encontraba tanto en las truchas como en las tilapias y era exactamente el mismo tipo de virus, la misma cepa. Lo que quizá, como platicábamos al principio, nos indica que está en un equilibrio. Eran granjas muy rurales o muy extensivas de tilapia, quizás si se intensificaran, ahí se podría romper ese equilibrio y esas tilapias podrían comenzar a enfermarse. No se saben las condiciones que detonarían dicho proceso, pero es importante mencionar que tiene la capacidad de saltar de una especie a otra, ¿no? Brincarse de la trucha a la tilapia e infectarlas. En este caso que les presenté al principio del principio de los 80, sí se recuperaron de brotes, si mal no recuerdo, creo que esto fue en Taiwán. De todas formas, aquí les dejo siempre los papers para que los busquen y ustedes mismos lean la información. Como les decía, en la histopatología lo que se pudo observar pues, fue, en el primer caso, en el primer caso fue la identificación por medio de inmunohistoquímica. No hubo en sí una lesión, ese es el caso de lo de África, de Kenia, pero se pudo identificar. También se corrió PCR y por medio tanto de inmunohistoquímica como de PCR se llevó a cabo la identificación, es decir, de que estaba ahí en Kenia, ¿no? Esa fue la identificación de su presencia, saltando de una trucha a una tilapia. Y solamente para recordar lo que se puede observar en las lesiones, ya que en este caso no hubo lesión histológica que hubiera podido ver un histopatólogo. La lesión histológica normalmente es una necrosis de las células pancreáticas exócrinas, es decir, un daño al páncreas en el salmón. También en el hígado se puede ver afectado presentando este tipo de lesiones. No sé si alcancen a ver, por ejemplo, del lado izquierdo, si trabajamos una raya aquí, esto sería el ejemplo de un vaso normal. Y aquí abajo a la derecha ya está un ejemplo, ya el tejido se está afectando, tiene ya necrosis. Entonces, estos son los tipos de lesiones que el patólogo tiene que observar. Por eso es muy importante que la muestra se fije de manera adecuada para que ellos puedan observar esto y comenzar a dar un diagnóstico, orientar un diagnóstico. Entonces, este es un vaso sano y un vaso ya afectado con necrosis por la presencia de este virus. Y bueno, lo mismo ocurre con el hígado. Entonces, esto se los pongo porque eso es lo que normalmente se puede observar en salmónidos, tanto en salmón como en trucha. Aquí de nueva cuenta en la foto A estamos observando necrosis en la célula cinar, que está identificada por el triángulo. Aquí se ve el hueco que está adentro. Y la pignosis del núcleo con la flecha, es decir, el núcleo se contrae.
Entonces, en la figura B es un proceso necrótico del tejido adiposo, que está marcada con el triángulo, con cariorexis, ¿no? Este tipo de lesiones, como les comento, en la C son áreas de hemorragia, las que se están observando. En el hígado, en la D, es una degeneración vacular de las células hepáticas, degeneración vacular. Bueno, aquí una laminilla de branquias, en el caso de la E, que estamos viendo una exfoliación del epitelio de las branquias, con células inclusive. Entonces, si esto se observa en truchas, hay que tenerlo, se los pongo aquí porque hay que tener ojo, hay que estar al pendiente, ¿no? Si de repente observamos esto en unas muestras de tilapia, que quizás estaban bajo el cauce del río donde se cultivó trucha, etcétera, hay que tener todos estos elementos en mente para poder orientar el diagnóstico. Podríamos no descartar que se trate de un virus de la necrosis pancreática infecciosa en tilapia, perdón. El aislamiento en el caso de los salmónidos es 214, que significa Chinook salmon embrio, y se logra de manera exitosa con esa línea. Entonces, ojo, también ahí les pongo este dato por si algún día se sospechara de alguna presencia de este virus en tilapia, este pudiera ser un medio de cultivo celular adecuado para su aislamiento. Bueno, vamos ahora al segundo virus, que es el betanodavirus. Este virus es el responsable de la necrosis viral nerviosa, o PNN por sus siglas en inglés, Viral Necrosis, Nervous Necrosis Disease o enfermedad. Esta es una enfermedad que es aguda y es grave en los peces, y el causante es un betanodavirus. A esta enfermedad antes se le conocía como encefalopatía, y esto ya les va a dar una idea de lo que causa, y retinopatía viral. Entonces, este virus realmente se encuentra casi en todos los peces. Se encuentra en más de 50 especies y se encuentra en todo el mundo. Entonces, estos casos, en el caso de tilapia, se ha reportado en Francia en 2007, en Tailandia en 2011, en Indonesia en 2015. Es un virus de RNA, recuerdan lo que les dije. Aquí ocuparíamos RNA later si quisiéramos hacer una PCR, y tiene un genoma de cadena sencilla o simple. Los signos clínicos que podríamos ver, bueno, son desórdenes neuronales, que recuerden lo que siempre les digo, desórdenes neuronales no es indicativo de uno u otro agente. Streptococcus puede ser que te cause desorden neuronal, este virus también. Entonces, bueno, la pérdida del equilibrio y el nado errático para nada son un mnemónico, pero bueno, te da una indicación de lo que estás observando. Un momentito, por favor. En el caso del ejemplo de Tailandia, se observó hasta 90-100% de mortalidad, o sea, realmente letal, en larvas de 10 días, o sea, en pequeñitos. En el caso de Francia, se reporta como una alta mortalidad y eran larvas de 7 días o de 12 milímetros. En el caso de Indonesia, no se reportó mortalidad, y eso ya eran peces más grandes, como de 5 a 7 centímetros, que ya eran los sobrevivientes. La similitud, en el caso de Tailandia, se reportó que tiene un 93% con otro virus, otro betanodavirus, que se le conoce como el del Red Spotted Grouper, que es muy presente en Asia, que se le conoce como RGNN por sus siglas en inglés. Y aquí les pongo los 3 papers, el de Francia, el de Indonesia, el de Tailandia, perdón, el de Indonesia, pues si gustan ir a revisarlos. Y en este árbol filogenético de endograma vemos en la parte superior el RGNN, que como pueden ver pues afecta varias especies marinas como el sea bass, que es una especie que se cultiva mucho en el Mediterráneo, el Red Spotted Grouper, que es el que les acabo de mencionar allá en China, otros groupers, de los guppies, que son los de ornato, etcétera, otras muchas especies. Y bueno, aquí en este se encontró ya el aislado de tilapia de Francia, si pueden ver en otra rama, de alguna forma relacionado, pero no es el mismo. Y otro aislado de tilapia, el de Tailandia, y entonces es importante mencionar que caen dentro de este grupo, pero no son el mismo. Entonces, pues eso se conoce como el betanodavirus de la tilapia, y es el que causa afecciones neurológicas. Entonces, la ventaja de esto aquí, sí, para los patólogos, es que sí hay una lesión tisular patognomónica,
y es la extensa degeneración vacuolar y necrosis neuronal de retina, médula espinal, bulbo olfatorio, lóbulo óptico y encéfalo. De nueva cuenta, por eso es muy importante que si ya dieron antibióticos, los peces siguen muriendo pequeñitos, no saben qué es, fijen sus muestras para histopatología como se los mencioné, y mándelas al patólogo. Si el patólogo de repente empieza a observar, bueno, ¿qué tiene esta larva en el cerebro? Tiene esta lesión. Bueno, entonces ya es sugerente de un virus, ¿no? Aquí, por ejemplo, está diciendo, figura 1, lesión en los tejidos de tilapia naturalmente infectados, es un corte sagital, y lo que usted ve, pues, es la vacuolación en el cerebro, ¿no? La figura A está mostrando la vacuolación en el cerebelo, y, bueno, ya se hace un acercamiento y ya se puede ver dicha vacuolación. Esta fotito que les puse aquí es la de el paper de Indonesia. Realmente ese paper nada más mencionaba que tenía puntos negros en la parte frontal, pero lo puse aquí porque de nueva cuenta esto no es patognomónico, puede ser simplemente pigmentación de la tilapia, eso no. Pero si ustedes a la histopatología se observan una extensa degeneración vacular, es decir, esto, bueno, este es el patólogo, eso sí puede ser un indicativo de que está la presencia de un betanodavirus. En la figura C es un corte transversal del hígado y bueno, se puede ver también de nueva cuenta la severa vacuolización. Y finalmente en la parte D es el ojo. Y puedes ver usted la vacuolización también en el ojo. Están los distintos estratos del ojo y pueden ver la vacuolización. Entonces ya cuando se comienza a observar eso, se recomienda que se sigan los protocolos de la OIE para hacer la PCR. Como les había mencionado, es un virus de RNA. Por lo tanto, todos los virus de RNA, la identificación por PCR se tiene que hacer por medio de RT-PCR. Que aquí quiero hacer énfasis, RT-PCR me refiero al paso de la reversa transcriptasa, es decir, transformar tu RNA en cDNA o DNA complementario para no a RT de tiempo real, sino a RT de reversa transcriptasa. Eh, Esto es para todos los virus de RNA que se fijaron en RNA later. Entonces, aislamiento no se ha logrado, pero se han observado, se ha podido identificar en células SSN 1. Entonces, es un tipo de célula que se puede comprar en un cultivo, en un banco de células y te puede permitir identificarlas por medio de inmunofluorescencia, aunque en sí no se ha logrado aislar. Pero bueno, es muy evidente que sí está causando una enfermedad ahí en las tilapias, este beta-nodavirus. Ahora vamos a cambiar al tercero, es el tercero. Bueno, el siguiente, que es el virus de la encefalitis de las larvas de la tilapia. Este está causado por un herpes virus. Es un agente tipo herpes virus de DNA de doble cadena. Este no es de RNA, este es de DNA. Este sí lo podrían fijar en etanol. Nado errático son los signos clínicos en espiral. De nueva cuenta, o cualquier bacteria, cualquier virus lo presenta. Cambio en la coloración, es decir, pigmentación oscura, también varios agentes lo causan. Mortalidad muy alta, el 92 al 98%. Se ha reportado en tilapia Orochromis aurus, Niloticus, tanto roja como wild type, y afectando larvas igual pequeñas de 32 a 34 días. Hasta ahorita su reporte principal o el único ha sido en Israel en 2009 y por este actor, Slapoversky, y les dejo la referencia por si gustan consultar más. La PCR es muy sencilla, es una PCR sencilla de punto final. También aquí están los primers para identificar ese segmento. Se ha reconocido su transmisión vertical, es decir, se ha identificado que está, por medio de PCR, se ha identificado en las gónadas, tanto en machos y en hembras, 62% en machos y 56% en hembras. Por lo tanto, también se ha encontrado en huevos y espermas y desde luego también en larvas, ¿no? O sea, es una transmisión vertical y bueno, desde luego horizontal. Aunque el caso pues es únicamente este de Israel, este herpes virus, pero hay que estar atentos de que no se vaya a presentar en otras partes. En cuanto a, em, en cuanto a la genética del virus, pues como les decía, es un herpes virus, el tipo alfa, que está muy cercano a una herpes virus de la tortuga que se conoce como el GTHB o HA. Entonces, esa es la identificación genética. A la observación al microscopio electrónico, de nueva cuenta, este va a ser lo que, si tiene el chance de acceder al microscopio electrónico, observar el tejido neuronal, es decir, el cerebro,
vas a poder observar estas figurillas de forma icosaédrica o hexagonal, ¿no? Eso es indicativo siempre de la presencia de un virus. Ahora vamos al virus que está, como les decía, de moda, el virus de la tilapia del lago. Ese es un virus de RNA también, perdón, de RNA, es de cadena sencilla, tiene 10 segmentos, su genoma está dividido eh, en 10 segmentos, o sea, la cadena sencilla está dividida en 10 segmentos, tiene un tamaño de 10 kilobases de pares y ahora ya también se conoce como el virus tilapia tilapinivirus. Antes no tenía identificación, no tenía género y especie, pero ya se le asignó su género y su especie. Este comenzó afectando principalmente en Israel desde 2009, después se reportó en Ecuador, Colombia. Aquí les dejo las primeras referencias. Los signos clínicos, como les comento, no son muy específicos, son compartidos con otras enfermedades. Esas son fotos de los brotes en Israel a finales del 2009, pero ya actualmente tienen una distribución global. Se encuentra ya prácticamente en todos los continentes. Ahí les pongo los países que lo han reportado y tiene una distribución global y es quizá por esta una de las razones por las que la OIE no lo considera como un virus de notificación obligatoria. Hay varios requisitos que se tienen que cumplir para que esto ocurra. Y bueno, ya cuando un virus ya está presente casi en todas partes, pues ya no tiene caso hacerlo de notificación obligatoria porque ya está en todas partes. Entonces, se está trabajando actualmente en llevar a cabo ese reconocimiento, pero al momento no está considerado como un virus de notificación obligatoria, una enfermedad de notificación obligatoria. Les dejo la referencia de este artículo que salió este año, que es muy bueno. Realmente tiene un resumen muy adecuado de todos los reportes que se han presentado en los últimos 10 años, porque hay cantidad impresionante de estudios que se han hecho con este virus. La histopatología, lo que vamos a poder observar, o los patólogos, van a ser hemorragias multifocales, edema, células gliales proliferativas y congestión capilar. En el hígado vamos a observar formación de células sincitiales y necrosis masiva con núcleos picnóticos. Eso también se comparte con otros diagnósticos histopatológicos de virus. Vamos a encontrar cuerpos de inclusión eosinofílica, siempre eso, cuerpos de inclusión eosinofílica. Intracitoplasmática, es decir, dentro del citoplasma de las células, tanto en los hepatocitos como en las células del vaso. Se pueden también observar múltiples focos necróticos en riñón anterior. Y bueno, eso se los ilustro con estas fotografías. Y les dejo la referencia para los daños histopatológicos. De nueva cuenta, ustedes no, en su granja lo que tienen que hacer es fijar la muestra y mandarla. Ya si el patólogo comienza a ver estas inclusiones eosinofílicas, tener cuidado, hay que hacer algo más para observar, para confirmar. Se puede hacer, en este caso, el diagnóstico molecular. Como les dije, es un virus de RNA, pues entonces tiene que hacer una PCR, perdón. Les decía yo que el virus tiene 10 segmentos, ya hay un montón de artículos científicos con muchísimas PCRs para los diferentes segmentos. Aquí les pongo el del segmento 1 al 5, todos los protocolos de PCR que se han aplicado. Del segmento 5 al 10, igual, todos los protocolos. Sin embargo, los que la OIE recomienda o refiere en su sitio, pues son los del segmento 3, tanto este de Eignor como este de Dong, que es un colega que está en Tailandia. Entonces, estos son los que se sugieren. O sea, si ustedes ven estas lesiones, inclusión eosinofílica intracitoplasmática, tiene quizá una historia de movimiento de peces de una de las opciones que pueden seguir, pues hay en estos protocolos de PCR para la confirmación de la presencia de este virus, ¿no? Este es un ejemplo de un reporte que se hizo en 2017 por unos colegas de la Universidad de Stirling en Egipto. Entonces, en Egipto se le conoce como el síndrome del verano. Entonces, pueden ver aquí los diferentes lugares en donde se llevó a cabo los muestreos y donde se encontraron granjas positivas. Yo tuve la oportunidad de hacer muestreos aquí, digamos, aquí en Puerto Said. Yo estuve mostrando en esta zona por acá, en estas granjas. Las situaciones que yo fui a muestrear ya pasado el verano, fui como para diciembre, y todas las muestras que tomé resultaron negativas. Entonces, no supe exactamente si estuve yo accediendo a estas mismas granjas, pero al menos en esta zona las muestras que yo tomé salieron negativas. De nueva cuenta, puede ser porque la situación del ambiente cambió y en el invierno
ese virus ya no se expresa, no está presente, baja la carga viral. Puede ser porque quizá en esta región no había. Entonces, anduve también por aquí, que sí se reportó y tampoco me salieron las pruebas positivas. Lo que quiere decir que esto puede ser cambiante de acuerdo a las condiciones que están alrededor de la granja. Como lo decíamos al principio, la interacción entre esta triada es fundamental. Si no vas en Egipto, no, digo, en verano quizá no lo encuentres. Bueno, aquí me faltó poner las fotos de los muestreos en Egipto. Y bueno, ya también mencionarles, se hizo el muestreo en Perú. También pude ir a Perú y muestrear tanto en la región de Tarapoto como en la región de Piura. Y ahí sí pudimos, eran las fotos que les mostraba al principio sobre la maquinita de qPCR portátil. La logramos identificar y logramos aislar el virus. Y tenemos la secuencia del genoma de esos aislados. Y trabajamos en el desarrollo de una vacuna para TILB que tenemos desde 2019 en mi empresa. Como les digo, es una vacuna de virus completo inactivado, con la esperanza de que alguna de las proteínas en la superficie del virus pueda generar esa inmunidad. Recientemente leí un estudio en Asia, si no recuerdo mal, en Tailandia o en Australia, no me acuerdo, que decía que ese tipo de vacuna sí estaba siendo efectiva en condiciones de laboratorio. ¿Por qué? Porque en la capa exterior del virus está esa proteína que requerimos para conferir inmunidad. Y ya vamos a ir al último de los virus, que es el iridovirus o los iridovirus. Estos iridovirus son virus de DNA, no son de RNA, son de doble cadena. Y es importante mencionar que hay tres géneros: el género ranavirus, el linfocistivirus y el megalocitivirus. Hay dos reportes históricos que yo les llamo ejemplos históricos en tilapia, que son el del linfocystis virus y el del ranavirus. Uno fue en el 1973, hace mucho tiempo, y otro en 1997. Son los únicos dos reportes. Ese se le conoce así, el primero del 73 como el LSDB y el del 97 como el Bole virus. Son estos dos que están aquí. Realmente después de que esos ocurrieron, se dieron, perdón, ya no han vuelto a ocurrir. Sin embargo, el tercer género, el megalocitovirus, sí es de una gran importancia porque es un virus que ahorita se considera como emergente en la tilapia. Este género megalocitovirus tiene dos especies: el virus de la RSIV o Red Sea Iridovirus o el virus ISKNV por sus siglas en inglés, que es Infectious Spleen Kidney Necrosis Virus. Entonces, les dejo aquí los reportes de los dos históricos de tilapia, perdón, de los iridovirus históricos, el del ranavirus y el del linfocistovirus. Y nos vamos a meter de lleno a lo que es el megalocitovirus, que es el ISKNB. Como les comentaba, son dos especies, el ISKNB y el RCIV. Lo importante aquí de mencionar es que la enfermedad causada por esas dos especies sí es de notificación obligatoria para OIE. Eso es muy importante porque puede resultar quizá en afectaciones comerciales a algún país, etcétera, ¿no? Se restringe el movimiento. Es muy importante que se sepa esto. La presencia de estos virus es de reporte obligatorio. Entonces, este es un virus de DNA, como les decía, tiene una forma icosaédrica también, tiene su genoma, un genoma es lineal, pero realmente está como más enmarañado que los demás que hemos visto hasta ahora. Tiene una membrana interna y aquí está una representación de cómo se vería en un modelo tercera dimensión, que es un icosaedro, y ya en una fotografía de un artículo científico, pues con una forma hexagonal. Los signos clínicos, pues oscurecimiento, branquias pálidas que igual se presentan con otros agentes. Y bueno, son muchas las especies susceptibles, una gran variedad de peces marinos y de agua dulce, sobre todo para el RCIV, que es el del Red Sea Virus, por lo tanto, por lo que se considera de notificación obligatoria. Lo que se considera de notificación obligatoria es la enfermedad, pero la enfermedad está causada por los dos agentes. Recordemos estos dos, RCIV y SKNB causan la enfermedad. Y bueno, dos casos recientes de estos virus, uno en Estados Unidos en 2016, con el del ISKNB, perdón,
afectó larvas y alevines, mortalidades del 75%. Fue en un sistema de recirculación por lo que no hubo mucho problema, creo que fue en Florida. Simplemente cerraron, desinfectaron y se acabó. Y la lesión histopatológica, esa es muy importante. De nueva cuenta, son lesiones que le van a dar al patólogo la indicación. Son megalocitos diseminados con citoplasma muy agrandado e inclusiones basofílicas. Basofílicas nos referimos a color morado cuando se hace tensión con HIE o hematoxilina y eosina. Entonces, aquí les dejo la referencia de este autor de 2016 para que si lo gustan consultar. Y básicamente lo que el histopatólogo va a poder ver son estas bolas moradas que están aquí, que son los megalocitos. Esos megalocitos son células agrandadas y de color morado. Aquí se ven otras en diferentes tejidos. El tejido A es un vaso. Este es un tejido vaso. El tejido B es un hígado. Aquí está. El tejido C es un riñón y el tejido D es la glomérula del riñón y el intersticio del C. Y entonces pues se ven estos muestra y hace una observación al microscopio electrónico. Este sería en sí el megalocito o la célula agrandada. Pues vas a empezar a observar la presencia de puntitos pequeños que son pues los virus, los viriones. Y aún si te acercas más, pues ya vas a ver esas formas como hexagonales. Bueno, eso fue lo que se reportó en el caso de Estados Unidos en 2016 en ese sistema de recirculación. Y en Tailandia se reportó en 2015 por primera vez múltiples infecciones en el cultivo de jaula. Entonces, en ese reporte, lo que siempre yo les he comentado, en una granja de tilapia no vas a tener nunca una sola enfermedad. Esto fue en Tailandia, tenían francisella, una misma muestra de tejido, tenía francisella, Flavobacterium y el iridovirus o el ISKNB, que como pueden ver se llevó a cabo por una PCR semianidada. En la primera corrida únicamente uno salía positivo, esta es una primera agrandamiento del DNA, y en la segunda corrida ya salen más muestras positivas. Entonces, pues les digo, coinfecciones siempre están presentes en tilapia y el iridovirus se reportó ahí en esas coinfecciones por primera vez en Tailandia. Y después ya más adelante por un método que se llama LAMP, que es un método de detección molecular en granja, que funciona más o menos como estos tubitos de manera práctica. En teoría tú puedes cultivar esos tubitos a una sola temperatura y es como una PCR, pero más práctica en teoría. Realmente no es muy aplicada ya en campo. El objetivo de este estudio era validar esta prueba y lo que terminaron encontrando era que había una alta incidencia en la presencia de este virus en varias granjas de Tailandia. Y bueno, con eso termino lo que es la parte de la clase, por decirlo de alguna forma. Me quedan ya nada más las demás diapositivas casi son puras imágenes del ejemplo que les decía yo que teníamos que me tocó vivir en África. Es una granja en la que estuve trabajando con mi empresa. Durante 2 años estuvimos trabajando para el desarrollo de una vacuna contra enfermedades bacterianas. Estas son sus mortalidades en las enfermedades bacterianas sin vacunación. Después ya cuando se aplicó, pueden ver mortalidades hasta de 2.500 piezas por semana en algunas granjas. Ya cuando se aplicó la vacuna multibacteriana de nuestra empresa, se controlaron las enfermedades bacterianas. Entonces todo iba viento en popa hacia 2018. Era un cliente feliz. Sin embargo, lo que ocurrió en 2018 fue algo muy fuera de lo común. Los peces comenzaron a morirse de una manera muy aguda, por decirlo de alguna forma. Entonces, les voy a mostrar aquí las imágenes de la cantidad de peces que se estaban encontrando día con día. Primero se sospechaba que era la termoclina, que se había sido envenenamiento. No se sabía qué era. No reaccionaban a antibióticos. Ustedes pueden ver en estas granjas, esto es en Ghana, pueden ver cómo los peces pues realmente se murieron, casi todos los peces, ¿no? Sobrevivieron muy poquitos, fueron unas grandes pérdidas. Y este video que les estoy pasando son de mortalidades inéditas agudas exponenciales en lo que ellos conocen como una granja china. ¿Por qué es una granja china? ¿Por qué se le llamaban como una granja china? Porque todo el personal, casi todo el personal que está trabajando en esa granja es de China.
desde el guardia de seguridad hasta, bueno, menos los alimentadores, pero toda la mayoría son chinos, algunos sí son locales, pero todo viene directamente de China, los reproductores, el alimento, todo. Entonces ahí tienen poco control en esa parte y fue la primera granja que comenzó a presentar estas mortalidades así tan fuertes. Eso fue como en septiembre, octubre del 2018. El cliente que yo estaba trabajando en ese momento estaba lejos de esa región, pero vamos a ver más adelante cómo terminó siendo afectado, ¿no? Entonces, esto simplemente pues, es para ilustrar el impacto de la llegada de este virus y lo que ocurrió en la primera granja. Esa fue la primera granja que se afectó, que fue la granja china, ¿no? Un desastre, dice ahí. Y bueno, después ya llegaron los miedos, empezaron a salir en las noticias, las autoridades llegaron a investigar, ellos pensaban que era cuestiones del agua, total, eran mortalidades y mortalidades y se tenían que sacar bultos y bultos de estos peces muertos. La pestilencia pues era fuertísima, se tenía que rentar terrenos para poder excavar, para poder tener en dónde enterrarlos. Y bueno, ya se comenzó a hacer un estudio epidemiológico. Aquí está el orden cronológico. La primera granja, como les decía, fue la granja china. Después, el segundo brote se presentó un poquito más al norte, aún debajo de la represa. Este es Ghana, este sería el lago Volta, que es el principal lago donde se cultiva, que está la salida al mar. Luego el tercer brote se presentó más al norte y luego ya más al sur, ya arriba de la presa. Entonces, realmente el virus logró ir hacia arriba de la presa e infectar todas las granjas, ¿no? Ya para finales de 2019, todas las granjas de la región presentaban mortalidades súper agudas, ¿no? Este es el caso de la granja con la que yo estaba trabajando. Como les decía, en octubre estaba todo bien con las vacunas contra las bacterias. En octubre comenzó la granja china. Ya para noviembre nuestro cliente comenzó. Este es el número de camiones que tenían que sacar de pescado muerto, como fue incrementando hasta llegar a un pico en diciembre de ese año y luego ya después comenzó a bajar, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a analizar los datos, la forma de morirse, pues vimos que no era bacteria, ¿no? No reaccionaban a antibióticos, las vacunas no servían. Entonces comenzamos a sospechar que era la presencia de un virus. Lo de siempre, nado errático, exoftalmia, hemorragias en la piel, distensión abdominal, bueno, la cavidad celómica, perdón, branquias pálidas, ascitis sanguinolenta. Lo primero que hicimos es porque teníamos acceso a una PCR para el nodavirus y para el TB, porque pues era lo que estaba de moda. Sin embargo, fueron negativos, ¿no? Son los virus que más se habían reportado en tilapia y los resultados fueron negativos. Sí podíamos aislar bacterias, Edwardiella, Aeromonas, varias especies, tanto Yandeae como Hydrophila, como Veroni, Plesiomonas y el Streptococcus, tanto el Agalacti como el Linnaeus y el Flavo. O sea, estos pobres peces tenían todo. Y bueno, lo siguiente que se nos ocurrió hacer pues fue la histopatología, lo que les he venido diciendo, no, ya que no hay otros recursos, hay que hacer un estudio histopatológico. Entonces hicimos mandamos las muestras con colegas aquí en Inglaterra y pudimos detectar una necrosis tisular leve, eosinofilia y polimorfismo citoplasmático y nuclear. Entonces ya con esos nos comenzamos a dar una orientación, ¿no? Era un pleomorfismo citoplasmático y nuclear con marginación de la cromatina. Estas son lesiones típicas por megalocitos. Es decir, ya estábamos viendo las bolitas gigantes que les había dicho al principio. Y bueno, ya de ahí se orientó con eso. Y entonces dijimos, bueno, si son megalocitos, seguramente son iridovirus. Esas muestras se pasaban al microscopio electrónico y pues la sorpresa fue muy grata, ¿no? De poder identificar que era un megalocitovirus en esos peces. No era ni el TILB ni era el nodavirus. El siguiente paso pues fue hacer la PCR recomendada por la OIE con dos pares de primers, el de Curita y el de Rimmer, y wow, pues todas las muestras salían positivas, ¿no? Y de esa manera fue que pudimos ya, bueno, después secuenciar esas muestras y ya tuvimos 100% de identidad de ISKNB. Se identificó que era realmente relacionado con un ISKNB de Asia, específicamente de China, por lo que de esa manera se pudo confirmar las sospechas de que había llegado a través de la introducción desde Asia quizá, porque además nosotros hicimos análisis retrospectivos, es decir, de muestras que se habían fijado en 2016 y en 2017,
Recuerden lo que les dije al principio, la importancia de fijar las muestras de manera correcta. Las teníamos fijadas tanto con etanol como con RNA later. Pudimos recurrir a ese banco de muestras y encontrar que eran negativos antes de 2018. Entonces, algo que ocurrió en 2018, de origen asiático, casualmente una granja asiática en África, pues había causado este brote. Entonces, pues no se trataba de señalar ningún lugar, simplemente presentar la información. Logramos aislar el virus en cultivo celular y también hacer una vacuna contra este virus. Nosotros presentamos este artículo en 2018 y, bueno, en 2019, perdón, hicimos el trabajo. En 2020 salió publicado nuestro artículo en la revista Transboundary and Emerging Diseases. Aquí está First Detection of ISKNB, asociado con mortalidades masivas en África. Y este fui el primer autor de este artículo. Y en 2019, si mal no recuerdo, en un congreso en Guanajuato, lo presenté y dije, bueno, alerta, alerta, esto ocurrió en África. ¿Cuál es el riesgo para Latinoamérica? Y yo, sorpresa, en 2020 llegó a Brasil. Los colegas brasileños lo presentaron también en un artículo científico ya apenas el 5 de julio se los aceptaron en la misma revista y también ya reportaron la primera presencia de este virus en Brasil. Y bueno, unas fotos muy bonitas, lo mismo que vimos nosotros en África, un agrandamiento de la cavidad celómica, branquias pálidas, hígado hemorrágico entérico también, o pálido, agrandado. Y lo mismo que nosotros vimos, coinfección con Edwardiela, con estreptococos, principalmente con algunas aeromonas en todas las muestras. Y llegó a Brasil, les digo, las mismas fotos que nosotros encontramos, las encontraron ellos después, los brasileños, los viriones, los megalocitos en los cortes histológicos. Y bueno, la sorpresa es que sus muestras brasileñas realmente se alinean bastante con las muestras que nosotros tomamos en Ghana. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Qué movimientos hubo? ¿Qué peces importaban a Brasil? ¿De dónde llegaron? No lo sé. Pero bueno, en mi perspectiva ya está en América. Hace 2 años dije, cuidado, va a llegar a América. Ahora digo, hay un gran riesgo para Centroamérica y quizá México, sobre todo en la parte de Chiapas. Y bueno, simplemente esa era la idea, ¿no? Que alertar sobre la presencia de estos virus. Ya estamos sobre sí, ya, la hora y 10. Y ya con eso concluyo mi presentación. Les dejo mis correos por si tienen interés en contactarme. El correo de mi empresa. Trabajo en Inglaterra para la empresa Ridgeway Biologicals, que ahora forma parte del corporativo francés. Por lo tanto, este es mi correo personal de Gmail. Y si gustan contactarme también por el ResearchGate o el LinkedIn. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Buenas tardes, doctor ¿Qué Gustavo. tal? Buenas tardes. Eh, Soy el médico Benavides desde aquí, desde la sala de capacitación. Eh, Primero que nada, yo creo que antes que cualquier pregunta, agradecerle su valioso tiempo por simple y sencillamente por la hora en que usted está conectado. Tal vez son más allá de las 12 de la noche para usted y eso es muy, muy apreciable de su parte, doctor. Y vamos a esperar si tenemos alguna pregunta. Mientras tanto, a lo mejor mi pregunta, doctor, va encaminada a lo siguiente. ¿Hay enfermedades virales que son cíclicas durante ciertas temporadas del año? Esa sería mi pregunta. Sí, sí puede presentarse de esa forma. Hay que recordar lo que les mostraba yo en la primera diapositiva, que es el equilibrio, ¿no? Entonces, quizá lo que nosotros estamos viendo como enfermedad es la causa, es el efecto. La causa está en el desequilibrio de esos elementos y quizá por alguna cuestión, no sé, de clima, alta temperatura, baja temperatura, es que estamos viendo esos ciclos que se puedan dar, ¿no? Entonces, sí puede llegarse a presentar y hay que analizar la causa del por qué se está presentando, pero sí puede presentarse así. Muchas gracias, doctor. Sí, Bueno, se hace llamar Gabo, dice, felicidades, Gustavo, excelente plática. gracias. No tenemos más preguntas por parte de los asistentes
a esta plática. Dice, hay otra pregunta que nos hace Germán Muñoz Córdoba y dice, de las enfermedades virales presentadas, ¿cuáles han sido reportadas en México? En México se reportó, bueno, la presencia del IPN en trucha es común, en tilapia no se ha presentado. Hubo un reporte de TILV en algunas granjas de Veracruz, de Sinaloa, Jalisco me parece, y creo que son las únicas dos que están presentes. Yo personalmente he muestreado peces en Chiapas, en Hermosillo, en Guerrero, por PCR y no he detectado la presencia ni de TILB ni de ISKNB. No han buscado para las demás, pero esas no las he encontrado. Ok, doctor, muchas gracias. Creo que no tenemos ninguna pregunta. De parte del corporativo SMC y de la Asociación Civil AgroSource International. A ver, hay otra pregunta que nos dan. Dice, no entiendo por qué algunas enfermedades le implican mayor riesgo. Bueno, me imagino que se refieren al riesgo de en cuanto a pérdidas económicas o si es eso, bueno, Así es, en cuanto a pérdidas económicas. bueno, es por la diferencia del microorganismo que se está afectando, ¿no? O sea, hay algunas especies que pueden causar una mortalidad más aguda y entonces te da menos tiempo de reaccionar ante el brote. Hay algunas que quizá afectan de manera un poco más lenta, son un poco más crónicas, entonces te da tiempo quizá de tratarlas. Entonces, el riesgo realmente es las malas prácticas de producción, incluidas la falta de prácticas de bioseguridad. Entonces, esos son los elementos de riesgo que te pueden causar una enfermedad, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Hasta el momento ya no hay más preguntas. Yo creo que por respeto a su tiempo No se generado hacia preocupe. nosotros, Sí, sí, no hay problema. no me resta más que volver a agradecerle sus conocimientos compartidos. Le haremos llegar vía correo el reconocimiento de su presentación tan agradable al público en general, al público asistente que está asistiendo jueves a jueves con los temas selectos en la acuacultura. Agradecerles de antemano y comentarles que el próximo jueves estará la doctora Sandra Bravo de Chile y el tema es bienestar animal y salud de los peces. Nuevamente, doctor, le mandamos a gente que asiste aquí de manera presencial. Un aplauso, doctor, y gracias por su participación. Gracias por la invitación y no se preocupe, son 11:20, todavía no es tan tarde. Bueno. Estamos bien. Un gusto colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable y hasta la próxima, doctor. Hasta luego, mucho gusto.